Escuchan. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Juan Carlos Polanco y Alba Patricia en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, hola, buenas tardes, espero que estén bien. Gracias, Jorge, por el espacio. Aquí estamos día miércoles, ya mitad de semana. Muy buena, gracias a Dios, hemos estado aquí por parte mía activos en nuestros proyectos, con las escuelas y todo eso, entonces estamos bien, gracias a Dios. Una vez más, iniciando esta sección, Gobierno Civil Bíblico, un espacio en donde intentamos, de cierta manera, hacer entender a la gente, intentamos explicar, o podríamos decirlo, para no sonar tan soberbio, iluminar, digamos, el, el concepto de gobierno y hacer que la gente entienda de que la Biblia también habla de eso. Entonces, gracias a aquellos que nos están escuchando en vivo y le damos las gracias a los que nos van a escuchar después por diferido. Bueno, entonces le damos la bienvenida a nuestra codirectora nuevamente, a la señora Alba Patricia. Señora Alba, ¿cómo está? Buenas tardes, Juan Carlos, don Jorge y todos los oyentes. Muy bien, gracias a Dios. La ciudad de Cali con un buen sol a esta hora, 4:03 de la tarde. Y dispuestos, así como te dijiste, a compartir algunos conocimientos que ya otras personas antes que nosotros han tratado, han trabajado, extraídos de la palabra de Dios, de la Biblia, acerca de lo que significa, cuál es la labor, cuál es la función, el origen y los objetivos del gobierno civil. Así es, Alba. Entonces, bueno, durante las semanas recientes, como aclaramos el lunes, hemos estado viendo un poco de contingencia mundial, internacional. Entonces, ya todavía hay mucho de qué hablar. No debemos bajar los brazos, no debemos desatendernos de lo que estamos haciendo, pero ya obviamente vamos a continuar con nuestras clases, con nuestras secciones. Y hoy viene un tema especial porque lo que estamos viendo es el resultado, el mero resultado, digamos, de no hacer gobierno conforme a lo que Dios quiere, ¿cierto? Entonces, el tema que nos refiere hoy es del libro, este pequeño libro, no es un libro, es una cartilla, digamos, tiene 48 páginas y el libro se llama En busca de la República Hebrea, escrito por el señor Stephen McDowell y el señor Mark Beliles. Ambos personas, escritores, autores, conferencistas, profesores, muy buenos referentes a la hora, digamos, de estudiar estos temas de gobierno bíblico, de autogobierno, de todo ese tipo de temas. Tienen excelentes libros en sus repertorios. Entonces, vamos a estar hablando segmento por segmento, capítulo por capítulo, y hoy lo que se refiere a hoy es el clamor por la libertad. Es el capítulo número uno. Entonces, si me permite compartir pantalla, ahí está, preparé un pequeño aquí. Ahí. Dice, el clamor por la libertad. Alba, ¿tiene algo que aportar? Algo Bueno, sí, desde hace un tiempo hemos visto cómo en muchas naciones del mundo, alrededor del mundo, en el antiguo continente y en este también, muchas personas han estado clamando por libertad. Y lo que estamos viendo precisamente hoy en el país, en nuestra vecina nación de Venezuela, es eso, un clamor por la libertad. Muchos de ellos han enfrentado su libertad porque están presos en este momento por reclamar libertad y muchos otros también están ofrendando sus vidas. Y a lo largo de la historia, este clamor por la libertad ha costado la vida de muchísimas personas, personas muy valientes que han decidido entregar su vida
y su libertad y sus recursos y sus talentos y todo, porque las nuevas generaciones y porque sus compatriotas sean libres. Y esta palabra libertad puede significar muchas cosas para para las personas, ¿no? Yo por ahí leía el caso que nos presentaba el expresidente Lincoln, donde él habla de las dos posturas, de la postura de la oveja y del lobo. ¿Cierto? La oveja para ella es libertad, es que el pastor esté allí para defenderla de que no, de que tenga quien protegerla para que el lobo no se la coma. Pero para el lobo, pues la libertad es que le permitan hacer su trabajo. Entonces, la libertad es vista desde diferentes puntos de vista y este clamor por la libertad generalmente viene del oprimido, de la persona que está siendo menguada, restringidos sus derechos individuales, derechos inalienables dados por Dios a todos los seres humanos y de los cuales ninguna persona y ningún gobierno, ninguna institución debe restringir y debe quitar, sino que se debe propender en todo momento porque esas personas conserven esos derechos inalienables. Y esos derechos están resumidos prácticamente el derecho a la vida, a proteger su vida, a la libertad de conciencia, a la libertad por tener propiedad privada y, y su libertad total como ser humano para poder tomar decisiones. Entonces, ese sería como la introducción de esta parte de lo que tiene que ver con el clamor por la libertad. Pero Así, también ese tema nos lleva a pensar de dónde se originó esto. O sea, la mayoría de las naciones creen que democracia lo relacionan con un país libre. Entonces, quisiera que nos contaras, Juan Carlos, qué tienes que decir al respecto. ¿Será que es la democracia la solución para la libertad de las naciones? así es. Mire, si se fija acá, perdón, aquí. Dice, hoy en día es difícil imaginar una sociedad libre que no sea democrática. ¿Cierto? Muchos países claman por este sistema porque piensan que la libertad de la nación descansa en este, o sea, en este sistema, ¿cierto? Pero lo que realmente trajo libertad a las naciones después de siglos de monarquías y tiranía fue la república, ¿cierto? Entonces, es difícil hoy en día asumir de que una nación en la que yo voy a estar seguro no es una sociedad democrática, ¿cierto? Si nosotros hablamos de democracia, es una palabra que está tan ultrajada, digamos, que, por ejemplo, hoy día tú escuchas hablar democracia en Venezuela. Esta es la democracia pura, dice el tirano en Venezuela. China, República Popular Democrática de China, ¿cierto? Co- Corea del Norte, República Democrática de Corea del Norte, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la democracia? Yo cuando quiero libertad, ¿es necesario que mi sistema sea demócrata en sí? Y no, ¿cierto? No es necesario. Ahora vamos a ver por qué la democracia también está sujeta a corromperse y peor aún, a ser útil para el mal. Entonces, eh, muchos países hoy día claman, ¿cierto? Vemos nuestros vecinos en Venezuela, como usted decía, vemos países en China, vemos lugares en China, en Rusia, que la gente está alegando, está pidiendo, clamando por libertad y clamando por democracia, ¿cierto? Entonces, pero esto no fue lo que realmente le trajo libertad a los países. Lo que le trajo libertad a los países fue la república, ¿cierto? Entonces, si hacemos una pequeña definición de lo que es la república, y aquí dice, aquí yo puse, si buscamos hoy el significado de esta palabra, dirá que es el sistema político cuya máxima autoridad recae en las personas elegidas por el pueblo. Y si ustedes buscan cualquier diccionario, le va a salir esto. Pero eso es una democracia democrática o una democracia representativa o una democracia, o perdón, una república representativa. Entonces, ya que las personas pueden elegir, y al poder elegir también pueden elegir lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entonces, república completamente no es. Ahora vamos a explicar por qué no es. Alba, cuando quiera usted puede aportar. Bueno, que voy a estar aquí hablando, entonces cuando usted quiera dar una observación, me dice, Paz.
Entonces, eh, dicen, mientras la democracia representa la soberanía del pueblo, o sea, es decir, el gobierno de los hombres, la república representa el imperio de la ley. Y nosotros como cristianos debemos abrazar la filosofía de que como seres humanos somos inclinados a la corrupción. Y por ende, las leyes que los hombres hagan pueden ser corruptas también. ¿Cierto? Entonces nosotros debemos tener eso claro, de que tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una inclinación a abrazar lo malo, lo corrupto, aquello que nos da placer, aquello que nos da dinero, nos da poder. Somos muy propensos a caer en ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, cuando en un país donde hay 100 personas y 51 son corruptas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cierto, señora Alba? Van a elegir a esas personas corruptas también, porque Claro. las personas tienden a elegir gobernantes por las ideas de esos gobernantes. Es lo que ellos proponen en sus campañas, lo que hace que la gente vote por ellos y sean tenidos en cuenta. Mientras que en una república, con el concepto original de lo que es una república, las personas votan por otras personas íntegras que se aseguren de gobernar conforme a la constitución y a las leyes de esa nación. Y si esa constitución y esas leyes son justas y son ajustadas a la palabra de Dios, pues tendremos como resultado una república cristiana. Así es muy importante entender eso. Bueno, entonces, perdón, voy a cambiar acá. Es por eso que debemos reconocer los estatutos de Dios como suficientes y de completo beneficio para la sociedad, ¿cierto? Nosotros como cristianos no podemos decir que Dios, le entrego mi vida a Dios en el área de la familia, en el área de la filosofía, pero en el gobierno no. Yo soy lo suficientemente sabio como para manejar esto yo solo, ¿cierto? Entonces, al declarar eso, eh, estoy colocando sobre la mesa la idea de que la ley de Dios para la sociedad no es suficiente, no es buena, o por ende yo la puedo cambiar como yo quiera, ¿cierto? Entonces, debemos cortar eso de una vez por todas. Si vamos a reconocer a Dios como soberano, como rey, como aquel que queremos nosotros entregarle todo, debemos reconocerlo por completo, ¿cierto? Que Él es aquel que nos sirve para edificar un gobierno, para manejar una empresa, para criar hijos, para educar hijos, para manejar economías, un montón, todo, envuelve todo. La Biblia, los estatutos de la Biblia envuelven todo. Entonces nosotros como cristianos debemos reconocer y abrazar esta idea de que Dios es suficiente. Y si nosotros abrazamos esta idea, ya tenemos la base clara para decir que la república es la soberanía de la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, acá dice, en el caso del antiguo Israel y de Estados Unidos, vamos a estar hablando después de estas dos naciones que son claros ejemplos, digamos, de repúblicas o los más cercanos a repúblicas bíblicas de lo que vamos a estar hablando en sí. Y dice, en el caso del antiguo Israel y de Estados Unidos recién independizada, la república trajo mucha libertad e inspiración a las otras naciones. Pero estas dos naciones no recibieron libertad solamente por este sistema, ¿cierto? Entonces, la república en su definición más clara, más pura, es el gobierno de la ley, en donde la ley manda. Pero cuando las personas hacen leyes malas y se rigen por esa ley, es una república, pero es una república corrupta, ¿cierto? Entonces nosotros como cristianos debemos reconocer la ley de Dios como la ley suficiente. Entonces, aquí en esta frase dejamos claro de que no es solamente el sistema el que le trajo libertad a estas dos naciones y fueron luz y ejemplo para el mundo. En realidad, lo que hace que funcione son ciertos principios que las personas deben aprender y practicar. Y estos principios son los bíblicos. Las personas alrededor de la historia han caído, se han destruido, han edificado imperios, se han vuelto a caer, construyen democracia, construyen civilizaciones, aprenden, es como un niñito aprendiendo a andar en bicicleta, anda un poquito, se cae, se levanta de nuevo, anda nuevamente, se cae, entonces durante el transcurso de lo que pasa en la historia, la gente entre las caídas y las levantadas se va dando cuenta de que el camino correcto es el camino de la Biblia habla, ¿cierto? Hoy en día nosotros gozamos de libertades, derechos, todo,
y no le damos el crédito a lo que verdaderamente se merece. Pensamos que son derechos que nosotros mismos hemos creado. No, estos derechos tienen un origen y es la palabra de Dios. Alba. Está muy bien tu resumen traído. Me trae a la memoria también que las personas que hoy en día gozan de libertad alrededor del mundo, así como lo mencionaste, no fue gratis, fue una libertad que costó un proceso largo y que vino de varios errores que se forjaron a través de la historia, de errores de constituir naciones democráticas con una democracia plena. Eh, y haciendo referencia a la participación de los ciudadanos, a la elección de representantes, pero esa es solamente una parte de lo que constituye ser una república. Estas naciones sufrieron los horrores que pasó Francia, por ejemplo, con su experimento de una democracia pura, después la Revolución Francesa, y lo que viene como consecuencia de ello es necesariamente la tiranía, porque ante el caos y el desorden, porque la corrupción al final lo que produce es eso, desorden, caos, desgobierno, anarquía. Lo que viene como consecuencia es una tiranía, y en este caso la tuvieron que sufrir bajo Napoleón Bonaparte. Y como consecuencia de ello, pues todas las restricciones que tuvo que tener el pueblo de Francia para poder luego eh, asentar sus bases en lo que realmente debía ser una república. Pero también eso se está perdiendo, o sea, todo lo que se ganó durante tanto tiempo se ha ido perdiendo poco a poco. Ahora muchas personas de diferentes razas y culturas están experimentando guerras internas y por diferentes razones, por el exceso de hambre en el mundo, porque están viviendo en pobreza absoluta, porque los gobiernos elegidos democráticamente, pero elegidos, como les decía ahora, por sus ideas, sino por respetar y gobernar con una constitución, pues han ido abusando de su poder y sometiendo a la población a diferentes cosas. Hay muchas personas viven en este momento exiliadas de sus países y podemos verlo aquí nomás en nuestra vecina República de Venezuela. Y muchas personas viven eh, reportando violaciones a sus derechos, a los derechos humanos, a los derechos constitucionales, han sido víctimas de tortura alrededor del mundo y todo esto trae, es como la consecuencia de no vivir bajo una república organizada como la palabra de Dios lo ordena, así con estos principios que vamos a ver más adelante que deben cumplir como requisito las naciones alrededor del mundo para poder tener repúblicas cristianas, repúblicas constitucionales. Otro aspecto es que la palabra república ha estado siendo mal utilizada y vemos así como dijiste la República Popular de China, pero realmente no es una república porque no hay total libertad, pero se usa la palabra porque parece muy bonita y no se está ajustando a los patrones con los cuales se creó. Sigue Juan Carlos. Así es. No, hoy en día es una palabra como la palabra de democracia igual, ¿cierto? Nosotros hoy día estamos hablando aquí que la democracia no es suficiente para lograr un buen sistema, es un medio, ¿cierto? En la Biblia, Dios le dice al pueblo que elijan líderes, elijan con gobernantes, o sea, le dio la oportunidad de aplicar la democracia en sí, en cierta palabra. No estoy seguro si en el contexto de aquel momento hubo gente que se candidateó, hubo gente que dijo voten por mí o elíjanme a mí, no sé. Pero sí, Dios le da la oportunidad al hombre de que elijan ustedes personas que sean, que tengan este tipo de cualidades para que gobiernen de manera sabia. Pero es el medio, no es la base para guiar una sociedad en sí. Entonces, aquí dice, el mundo pierde poco a poco su libertad y los índices de pobreza y esclavitud y tiranía se disparan por todos lados. Es por eso que debemos entender cuál es el propósito de la República Bíblica, ¿cierto? Entonces aquí dice, existen derechos fundamentados dados por Dios y la República es el medio para hacer que los individuos ejerzan estos derechos. Pero no todos tienen la misma manera
pero no todos entienden de la misma manera el concepto de libertad y derecho. Y eso es lo que decía usted, Alba, acerca del ejemplo del lobo, ¿cierto? Yo como lobo, en mi naturaleza, en mi diseño, estoy en mi derecho de comer carne, ¿es cierto? De cazar animales y de comer carne. En mi diseño, para eso fui hecho, como un lobo, ¿cierto? Sin embargo, el pastor que protege a una oveja, la oveja que está hecha para ser guiada, o sea, la oveja va a darle gracias al pastor porque es su salvador, es la persona que cuida su derecho. Sin embargo, para el lobo, el pastor va a ser aquella persona que le está quitando sus derechos en sí, que no le está dejando ejercer sus derechos. Entonces, las personas no entienden el concepto de libertad y de derecho. Hay personas que entienden la libertad como una libertad desenfrenada, sin ley, sin orden, un libertinaje completamente. Entonces, cuando voten, van a votar por leyes o van a votar por personas que hagan leyes completamente liberticidas. Completamente, por ejemplo, un caso ideal es el del aborto en sí, ¿cierto? La mujer o las feministas que están en pos del aborto tienen una moral completamente desviada. Ellas priman su libertad a hacer lo que quieren o su libertinaje a hacer lo que quieran por sobre la vida del bebé. Es un claro ejemplo de cómo piensa un lobo. Un lobo lo único que quiere es complacerse comiendo carne y no piensa en la vida de la oveja, ¿cierto? Es un cazador. Ese es su diseño en sí. Entonces, para esa persona, un pastor o una persona que se imponga entre medio de la oveja y de él va a ser un estorbo, va a ser una persona que le está quitando su derecho. Entonces, muchas personas eligen para complacerse a sí mismo, digamos, y usan la democracia como esta arma de doble filo que es, la usan para hacerse daño a ellos mismos, hacerle daño a la sociedad. Entonces, es un pensamiento muy sabio. Este es un ejemplo, el de la oveja y el pastor y el lobo, que lo dijo el señor Abraham Lincoln, y es un claro ejemplo de cómo hay dos tipos de gente que piensan de manera diferente y tienen los conceptos diferentes. Entonces, ¿cuál es el concepto fundamental? Aquel que cuide los derechos fundamentales, por sobre todo, no importa filosofía, no importa ideología, nada. Hay derechos, vida, propiedad y libertad que priman por sobre las leyes, priman por sobre cualquier tipo de cosas. Entonces hay que aprender a identificar a estos lobos que priman su propio deseo de saciarse de carne o de hacer lo que ellas quieran y en pos de la propiedad privada, en pos de los derechos de libertad de expresión, de congregarse, en pos de los derechos a la vida. Hay, por ejemplo, di un claro ejemplo de las mujeres que van a favor del aborto. Por ejemplo, los comunistas, ¿qué es lo que hacen? Están con un deseo de igualdad y ese deseo de igualdad, de saciar su filosofía, prima por sobre la propiedad privada del otro. Y van a elegir a personas que usen la fuerza para repartir los bienes de manera igual. Entonces, son lobos, filosóficamente hablando en este término en sí. Entonces, a no todos les gusta la república, porque priman los derechos fundamentales de manera igual para todos. Alba. Una democracia, una república democrática es una puerta para leyes liberticidas y corrupción desenfrenada. La república es el medio por el que el pueblo elige a alguien que gobierne guiado por la ley y con los límites establecidos por la Constitución. Bueno, de esto ya veníamos hablando, de que esta es la diferencia entre una democracia pura y lo que es la república. Por eso es muy importante entender que las leyes de una nación deben tener su cimiento, su base, su forma en las leyes de Dios, en la ley divina, porque esta ley es la única que garantiza que los derechos inalienables de las personas en todas partes del mundo sean guardados, sean custodiados. Y para eso se creó el gobierno civil, para proteger a los individuos, para defender su libertad, su propiedad privada y su vida, proteger su vida y castigar a los malhechores, pues los que están en contra de estos principios. Cuando las personas en una Adelante. nación entienden estos dos conceptos, estas personas pueden llegar a elegir gobernantes
que realmente los proteja, a elegir gobernantes que protejan su constitución, que no permitan que se manipule para el beneficio de unos pocos, sino que se mantenga la constitución y las leyes eh, de manera que sustente la justicia dentro de la nación. Porque cuando no hay justicia, cuando las leyes no son justas con todos los individuos y los tratan por igual, aquí sí tenemos que hablar de igualdad, la única forma de que haya igualdad es ante Dios y ante la ley. Cuando estas leyes no son justas para todos de igual manera, se trata al rico que al pobre, al local que al extranjero. Cuando las leyes no son así, pues es cuando la gente se empieza a incomodar y la única forma de salir de estos gobiernos tiránicos y de estos gobiernos anárquicos es cuando los pocos justos que entienden se unen en contra de los muchos eh, que son, que están con la tiranía. O al contrario, estas transiciones generalmente terminan siendo muy, muy violentas. Y tristemente es lo que estamos viendo el día de hoy en nuestra hermana República de Venezuela. La gente está dispuesta a morir, gritan en las calles no tengo miedo, saben que las están apresando, que no tengo la cifra de presos en este momento ni de heridos, pero sí tenemos algunas pocas noticias de nuestros hermanos misioneros en Venezuela que logran enviar sus informes y son bastante, bastante tristes. Mi invitación para nuestros oyentes y para todos nuestros hermanos en la fe es a estar orando al Señor para que traiga luz en medio de las tinieblas, para que fortalezca al pueblo de Venezuela y a nuestros mismos conciudadanos para defender eh, la libertad de las personas a su alrededor. Así es importante seguir orando. Bueno, aquí dice, y si la Constitución y las leyes son bíblicas, entonces tendremos una república cristiana, ¿cierto? Y con república cristiana no me refiero a una clerocracia, no me refiero a que el gobierno va a ser la iglesia, ni nada de eso. Me refiero a lo que hemos estado hablando todo este tiempo, de que hay estatutos, principios de Dios a través de la Biblia que el gobierno debe cumplir. ¿Para qué? Para mantener los derechos fundamentales eh, ejercidos completamente. Mire, hay países que han aplicado de manera tan, por ejemplo, el caso de El Salvador. En el caso de El Salvador, el presidente lo único que hizo fue aplicar un poquito de un gobierno bíblico, o sea, castigar al malo y proteja al bueno. Y solamente esa opción, esa acción hizo que el país mejorara económicamente, le dio más libertad, le dio puertas al mundo. Imagínense, con que se aplica completamente una ley, la ley bíblica para una nación, la cantidad de bendición que va a recibir esa sociedad. Entonces, la historia está del lado nuestro, tiene todo lo necesario para ejercer una libertad absoluta en la sociedad. Entonces, tanto los grupos pequeños, así como los grupos grandes, así como las grandes masas, pueden ser corrompidos por el poder. Cuando las personas gobiernan directamente, buscan favorecer las grandes mayorías o a su círculo cercano, a expensas de los derechos humanos, ¿cierto? Es lo que hemos estado viendo en América Latina. Estas dos frases que puse acá es el cuento de saber de América Latina. Lo vemos en Chile, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, en todos lados, en todos lados. Entonces, cuando las personas gobiernan directamente, o sea, cuando en una nación tenemos a 51 lobos y a 49 ovejas, ocurre este tipo de cosas. Van a comenzar a gobernar a expensas de los derechos fundamentales de las demás personas y le van a quitar propiedad, le van a quitar libertad, le van a quitar vida. ¿Para qué? Para favorecer al resto que sí votó por ellos. Entonces, es importante eso. Los intentos por llegar a una república han quedado en sistemas de término medio, o sea, república democrática, república representativa, que dice, en última instancia, aún siguen descansando en lo que el pueblo pida. O sea, siguen siendo democracias, la gente sigue votando igual, eh, o sea, se sigue aplicando de la misma manera, ¿cierto? Necesitamos redefinir más profundamente los aspectos prácticos de la República si lo que deseamos es evitar que se repita la historia. Entonces, durante las próximas sesiones, aquí
con nuestra codirectora, la señora Alba, vamos a estar hablando acerca de qué es una república bíblica, una república hebrea, como le dice el libro, ¿cierto? ¿Por qué le dice una república hebrea? Porque los hebreos fueron los primeros, la primera sociedad en tener una república. Muchos dicen los romanos, otros dicen los Estados Unidos, pero no. Los 10 mandamientos y después la ley de Levíticos, todo eso, son leyes para una sociedad. Entonces, fue la primera constitución. O por ende, el pueblo de Israel fue la primera nación que se guió no por un rey, sino por un juez que guiara al pueblo, pero tanto el juez como el pueblo estaban sometidas a la misma ley. Nadie estaba por encima de la ley. No el rey, no el juez, ni nadie. Después, obviamente, cuando vemos reyes, vemos que todo se desvirtuó completamente. Pero durante esa época Israel era una república plena y la república era la república hebrea. Entonces, bueno, perdón, hasta aquí llegamos con la vía dispositiva. Entonces, en resumen, esta fue la introducción, digamos, el capítulo 1 de lo que vamos a estar viendo durante los próximos días para dejar claro qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer, cuáles son los caminos que debemos tomar, ¿cierto? Y si alguno tiene una duda, decir, ay, pienso de esta manera, soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Soy cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para comenzar, no por el hecho de que seas cristiano, vas a tener que hacernos caso a nosotros, ¿cierto? Tienes que tener una convicción propia, tener a Jesucristo en tu corazón como Salvador y todo eso, para que la convicción sea plena. O si no, vas a estar siguiendo leyes externas, completamente. Entonces, eh, les animamos, digamos, a que si somos cristianos, entendamos este concepto y aprendamos a reconocer gente en el gobierno. Hay gente noble, hay gente buena. En sistemas corruptos, sí, se van a tener que mover por un sistema corrupto, obviamente. No vamos a poder cambiar de un día para otro el sistema si votamos por un presidente cristiano bueno. Pero hay gente buena que tiene buenas intenciones y mientras respeten los derechos fundamentales, por el momento basta, basta, eso es suficiente. Y ya después podemos ir avanzando de menos a más, pero aprendamos a reconocer a este tipo de gente y votemos por ellas. Hola, mi invitación para todos, aquellos que nos escuchan o que nos ven por el canal de YouTube, dejen sus inquietudes y alguna pregunta o alguna observación al respecto, porque podemos estarlas contestando o estar trayéndolas aquí al panel del programa. De parte del doctor Ricardo Molina, él va a estar ausente un tiempo, él está de gira en Centroamérica y luego estará en Estados Unidos un tiempo. Y mientras tanto, esperamos nosotros poder continuar eh, compartiendo la idea de gobierno civil bíblico para todos. Muchísimas gracias. Así es, no nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios y hasta la próxima. Bueno, bendiciones del Altísimo, bendiciones. Amén. Bendiciones para todos.